seguir hoy con el capítulo número 15 de este audiolibro donde tus sueños te lleven. El poder de la mente. Hay algo que necesito preguntarte, Josué, dijo David. Algo que hasta ahora has eludido y necesito comprender qué está pasando. Porque desde hace un tiempo has comenzado a envejecer de manera anormal. Parece que han pasado décadas de esas en estas semanas y sin embargo da la sensación de que ya lo esperabas, como si todo estuviese premeditado y se acercara al fin. Hay muchas historias que circulan sobre ti entre los monjes, continuó David. Todos te veneran y admiran, todos reconocen tu sabiduría, tu conocimiento y un aura misteriosa sobrevuela sobre ti. Y nadie sabe tu edad. Por mucho que he reflexionado sobre ello, no tengo ninguna explicación lógica y quisiera que me explicaras algo de todo esto. Tras una breve pausa de reflexión, Josué comprendió que era hora de contarle algunas cosas más a David. Bien, sí, puedo decirte que mi vida ha sido distinta y más larga de lo común. Pensaba anticiparte algunas cosas, aunque debes estar tranquilo porque te entregaré algo para que puedas comprenderlo todo mucho mejor. Como ves, me voy debilitando de manera progresiva, me cuesta mantener el mismo nivel de concentración, por lo que voy a pedirte que escuches y preguntes lo menos posible, ya que mi intención será dejar fluir la información. David asintió. Josué realizó varias respiraciones profundas, se mantuvo unos momentos en silencio y al abrir los ojos, su mirada de amor incondicional brotó nuevamente en su interior, a pesar de su debilidad física. La proyección de su energía y paz internas seguían intacta. Durante toda mi vida he sido un obseso del conocimiento, de la psicología, la espiritualidad, la neurología, el poder de la mente, de todo aquello que me ayudara a comprender, aprender y evolucionar. Me preguntaba dónde estaba el límite del ser humano. Siempre tuve la sensación de que me faltara algo, que tenía que haber algo más. Me sentí incompleto y pasé gran parte de mi vida buscando respuestas. En distintas épocas de mi vida viajé en busca del conocimiento de distintas percepciones y culturas. Leí infinidad de libros, pude ver cosas sorprendentes sobre el poder de la mente. Aprendí de científicos, de yogis, de tribus, de monjes, de grandes maestros. Vi cómo algunos de ellos eran capaces de controlar totalmente su cuerpo a través de la mente, de ralentizar sus pulsaciones hasta límites que la ciencia y la medicina no podían explicar. Aprendí a aceptar las infinitas posibilidades que nos rodean. Pude conocer a grandes maestros que me enseñaron a mantener la mente totalmente abierta, a no aceptar las limitaciones, a simplemente observar en vez de juzgar, a reflexionar en vez de reaccionar. Tuve maestros que me enseñaron sobre el poder de la meditación y la visualización para acceder e influir en parte de nuestra mente que anteriormente creía inaccesibles. Aprendí que es posible cambiar nuestro cerebro e influir en nuestro cuerpo. Al romper con las limitaciones y creencias establecidas, se me abrió una nueva puerta, un nuevo mundo de posibilidades. Todos los seres vivos del planeta evolucionan. Todas las especies, incluidos nosotros, han tenido que evolucionar y cambiar para adaptarse al entorno. Solo aquellos que cambian y se adaptan sobreviven. Es más, el futuro está lleno de oportunidades para aquellos que se adaptan a los cambios. En la evolución de la naturaleza y de los seres vivos, prosiguió Josué, ese cambio siempre ha sido involuntario e inconsciente. Ha sucedido de forma natural, con el transcurso del tiempo, aunque de manera extremadamente lenta. Pero es la prueba de que modificamos los genes para adaptarnos al entorno. Esos genes se mutan por la percepción, las necesidades y la interpretación del entorno. Yo me preguntaba qué era lo que activaba ese proceso y si podía acelerar. Descubrí que la mente en muchas ocasiones no distinguía entre la realidad y la ficción, entre algo falso y algo verdadero. Pero cuando la mente crea algo firmemente, el efecto es el mismo en el cuerpo, tanto si ese hecho es cierto como si no. Hoy en día, todos los médicos del mundo reconocen el efecto placebo. En infinidad de ocasiones se ha demostrado ya que la mente puede curar por sí misma. Quizá no todas las enfermedades y no a todo el mundo, aunque existen miles de casos y de experimentos que demuestran este hecho.
De la misma manera que la mente puede curar, la mente puede matar. Son también muchos los casos en los que una dramática noticia y el impacto que causa en la mente han generado paradas cardíacas y muertes. Fatídicos casos en los que el diagnóstico y no la enfermedad han matado a alguien. Por desgracia ha habido casos, y los habrá, en los que por error se le ha comunicado a una persona que tenía un cáncer y otra enfermedad terminal, y a las pocas semanas el paciente fallecía a pesar de no sufrir realmente. La pérdida total de la esperanza, la desesperación, el miedo y la convicción de una muerte próxima causan graves trastornos en el sistema inmunológico, pudiendo llegar a causar la muerte. Los pensamientos conllevan emociones llenas de energía que influyen en nuestro cuerpo. Un solo pensamiento puede alterar en un segundo toda nuestra fisiología. Supongo que, como toda persona, alguna vez te habrás asustado de verdad por un peligro real, dijo Josué. También creo que, como todo el mundo, en alguna ocasión te habrás despertado en medio de la noche con una pesadilla, o a lo mejor te pareció escuchar algún ruido extraño. Tal vez no sabías muy bien si estabas dormido o despierto, aunque tuviste la percepción de que era un ruido fuera de lo normal. Quizás te pareció que alguien estaba intentando entrar a tu casa para robarte. ¿Quién sabe lo que la mente puede imaginar en este momento? En todo caso, comenzaste a temer todo tipo de peligros. En ese mismo instante, el sentido de la supervivencia entra en acción, la adrenalina se disipa, el ritmo cardíaco se acelera de manera brutal. Puedes sentir el corazón latiendo por todo el cuerpo, que la respiración se acelera, que todos los sentidos se agudizan, que la sangre fluye hacia los brazos, que tu sentido de la audición parece aumentar de manera increíble, que oyes ruidos que antes no percibías y que entras en alerta total. Toda tu fisiología cambia de manera radical en un segundo y pasa de un estado de paz a un estado de nervios y tensión indescriptibles. Luego descubres que no ocurría absolutamente nada, que todo está en perfecto orden. Simplemente ha sido un susto, tan solo ha sido tu imaginación, tan solo era un pensamiento, no era real. No obstante, esa creencia generada por ese pensamiento ha sido capaz de alterar todo tu cuerpo de manera extraordinaria. Y ahí se demuestra que la mente no sabe distinguir entre la realidad y la ficción cuando cree firmemente en algo. Los pensamientos, de hecho, son los que gobiernan nuestras emociones y controlan nuestra vida. La salud emocional de cada persona la dictan sus pensamientos. Por ese motivo, tenemos que aprender a tener un mayor control de nuestra mente y nuestros pensamientos. Hemos de ser más conscientes de lo que ocurre en nuestro interior. Mi pregunta era, si la mente inconscientemente puede influir de esa manera en el cuerpo, ¿puedo yo conscientemente a través de la meditación, la visualización y otras técnicas hacer lo mismo? ¿Hasta qué nivel puedo yo influir en mi subconsciente y en mi cuerpo de manera positiva? Los maestros que conocí y mis experiencias me confirmaron lo que creía. Pude ver con mis ojos cosas que pensaba que eran imposibles, lo cual aumentó mis ya grandes expectativas sobre el poder de la mente. Con el tiempo y la práctica comencé a tener un mayor autocontrol. Mi nivel de conciencia y control sobre mi mente no dejaba de aumentar. Y seguí descubriendo un nuevo interior con un potencial ilimitado. Podía ver y sentir dentro de mí todo lo que estaba sucediendo. Durante mucho tiempo practiqué distintas técnicas de meditación, contemplación y visualización que aprendí de distintos maestros. Técnicas milenarias. Comencé a creer y acceder a un nuevo mundo de posibilidades a través de la mente. Sin yo saberlo en aquel momento, mi cerebro comenzó a cambiar. Es lo que años después la neurociencia ha denominado como la plasticidad cerebral. El problema era que no podía hablar de eso con nadie. Me hubiesen tomado por loco si hubiese anunciado los 4 vientos que a través de la mente controlaba mis pensamientos y podía influir en mi cuerpo. También aumenté drásticamente el control de mis emociones, logrando una gran armonía. Después de muchos años de práctica, seguí aumentando mi autocontrol y me dediqué a experimentar con el poder de la mente y algo extraordinario ocurrió, exclamó Josué.
Comencé a ralentizar el proceso de envejecimiento. Ya sé que suena a ciencia ficción. Hace muchos años hablé con algún científico, pero ninguno se lo tomó muy en serio. En cualquier caso, déjame que te insista en que los condicionamientos de la sociedad no permiten ver más allá de los límites establecidos por las antiguas creencias, y esto determina hasta dónde somos capaces de creer. En definitiva, todos tenemos falsas creencias y límites establecidos que nos impiden creer y restringen el enorme potencial que poseemos. Esa es la verdadera historia de la humanidad. Aunque por suerte siempre existen soñadores para romper las barreras impuestas por aquellos que tan solo ven los imposibles. Los soñadores son los responsables del avance del mundo, porque rompen con las creencias y los límites preestablecidos. Si no fuese por ellos, por aquellos que a pesar de las críticas persiguen sus sueños, a lo mejor seguiríamos en las cavernas. Antiguamente se creía que la tierra era plana y aquellos que manifestaron sus creencias de que era redonda fueron quemados en la hoguera por herejes o tratados como apestados. Josué decía: jamás nadie pensó que un ser humano podría llegar a descender en el mar a 100 metros de profundidad a pulmón libre. La ciencia afirmaba que físicamente era imposible, que el cuerpo humano no podría aguantar esa presión. Sin embargo, esa barrera también se rompió. Existen millones de ejemplos donde la palabra imposible ha precedido a lo posible muchas veces. Muchos se rieron de los hermanos Wright por soñar con volar. Y más disparatado aún, parecía que el hombre viajara por el espacio. Ambos sueños, aparentemente imposibles, son hoy realidades. Así que destierra la palabra imposible de tu vocabulario y de tu vida y atrévete a soñar, ya que son los grandes soñadores los que escriben la historia. Martin Luther King tuvo y persiguió un sueño. Con él cambió el curso de la historia de Estados Unidos y los derechos civiles, al igual que Nelson Mandela. A pesar de los 27 años que pasó en la cárcel, no pudieron arrebatarle su sueño y se convirtió en presidente de Sudáfrica, cambiando para siempre el rumbo de su país. Como la Madre Teresa de Calcuta, una joven que tuvo una visión y tomó una gran decisión para transformar la vida de miles de personas y dejar un gran legado. De la misma manera, Mahatma Gandhi cambió el destino de un país con la visión y el poder de un sueño, con su decisión y su compromiso. Todos ellos y millones de desconocidos han logrado grandes proezas. Algunas han cambiado su vida, otros toda una nación. Pero todos ellos tenían algo en común. Se atrevieron a soñar. Muchos los criticaron. Algunos los veían como unos locos y otros los llamaban ilusos idealistas. Y puede que sí, que estuvieran un poco locos, lo suficientes como para creer que podían cambiar sus vidas o incluso el mundo. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que son esos locos soñadores, esos que creen que es posible lo imposible, los que finalmente logran romper con los límites y las creencias preestablecidas, porque no aceptan ni ven las cosas tal como son, sino cómo pueden llegar a ser. Yo no te pido que cambies el mundo, no te compares con nadie, tan solo te pido que cambies tú. ¿Crees que es posible que en este mismo instante estemos viajando a 106.200 kilómetros por hora alrededor del Sol? Nuestra percepción sensorial nos dice que estamos quietos y que es el Sol el que gira y aparece nuevamente cada mañana por el este. Son las limitaciones de nuestros sentidos y nuestra percepción las que crean nuestras barreras mentales. ¿Es cierto que nos desplazamos en este instante a esa velocidad?, preguntó sorprendido David. A pesar de que no lo podamos percibir, así es. De la misma manera existen energías y leyes universales de las cuales no somos conscientes, pero que están ahí aunque no las percibamos. Todo es energía.
Todo el sistema solar, los planetas y todo lo que conocemos se mueve y se rige por las leyes de la gravedad y distintas energías, que son constantes. Las energías fluyen y están siempre presentes. Existen del mismo modo que existe el aire que no vemos y respiramos en este momento, sin el cual no podríamos vivir. Nunca des las cosas por hechas y siempre mantén la curiosidad y la mente abierta para poder así expandirla. Debes convertirte en una gran esponja que lo absorbe todo sin juzgar. Ya tendrás tiempo de filtrar lo que necesites de esa información y de dejar lo que no te sirva. Entonces, ¿las personas también emitimos esas ondas o esa energía? Por supuesto, dijo Josué. Somos energía, somos emisores y receptores de energía. Nosotros recibimos y emitimos energía a través de nuestros pensamientos y emociones. Cuando sientes que alguien te atrae, o bien te sientes cómodo con alguna persona, o bien alguien te hace sentir incómodo o te genera desconfianza, no es solamente por lo que ves, sino por las vibraciones que percibes a través de la energía que generan las emociones. Todo en el universo es energía, inclusive nosotros. Como un imán atraemos esa misma energía, pero no atraemos aquello que queremos. Atraemos aquello que emitimos, atraemos aquello que somos y nos convertimos en aquello que pensamos, en lo que más tiempo pasa por nuestra mente. Imagínate ahora que viajaras en el tiempo y regresaras al año 1500. Imagínate que tienes que explicar a todas las personas de esa época todos los avances tecnológicos de la actualidad. Sitúate mentalmente en ese año. ¿Qué crees que pensarían si les dijeras a las personas de esa época que hoy en día nos subimos a un aparato de hierro que como un pájaro nos lleva cómodamente en pocas horas de un país a otro? O que el hombre viaja por el espacio. ¿Qué pensarían hace 500 años si les dijeses que podemos comunicarnos a través de los mares por algo llamado teléfono y que tenemos algo llamado email, con lo que escribes un mensaje y llega al instante al otro lado del océano? ¿Cómo les explicarías lo que es un ordenador, internet, los avances de la medicina y de la ciencia en general? Cierra los ojos y realmente imagínate en esas épocas, contándoles todo esto a esas personas. ¿Acaso piensas que te creerían si les dijeses que el hombre viaja al espacio y que ha caminado sobre la luna? ¿O crees que serías el siguiente en una hoguera por inventarte semejantes historias opuestas a las ideas y a los dogmas entonces imperantes?, preguntó Josué. Creo que esto último sería lo más probable, dijo David. Las limitaciones de la mente son simplemente los escalones en el progreso de la vida. Los límites y los imposibles son las realidades de hoy. Se cuentan por miles los imposibles que hoy en día son posibles. Muchas de las realidades cotidianas que no nos sorprenden, un día fueron verdaderamente inconcebibles. Lo que hoy parece ser una limitación se convertirá en la realidad del futuro, ya que ninguna limitación es permanente. Muchas cosas parecen imposibles, hasta que un soñador demuestra lo contrario y cuando se derriban las barreras mentales, lo improbable comienza a ser posible. Nuestra educación, los conocimientos establecidos, el pasado, el entorno, todo ello nos ha programado y condicionado para analizar y juzgar lo posible y lo imposible, lo bueno y lo malo. Por ello, no reflexionamos lo suficiente, simplemente reaccionamos en función de la información recibida e implantada, de forma automática e inconsciente. Tenemos una enorme tendencia y una gran facilidad para creer en las limitaciones, para aceptar el orden establecido, para aceptar lo negativo. Y hemos llegado a tal punto que jamás dudamos de las noticias negativas o las ponemos en tela de juicio, sean cuales sean. Recuerdo un día que llegaba tarde a una conferencia en Nueva York. El tráfico era horrible. Se podía percibir la tensión en las caras de todas las personas que conducían a mi alrededor. Todos tenían prisa. La ansiedad se palpaba en el aire debido a aquel atasco. Llegué a un cruce y el semáforo se puso en rojo. Mientras esperaba que el semáforo volviese a ponerse en verde, pude observar delante de mí a una mujer que conducía con un niño en el asiento trasero. El niño, que se había quitado el cinturón de seguridad, comenzó a dar saltos en el asiento. La mujer miraba atrás gritándole que se estuviese quieto
y se sentara correctamente. Cuando el semáforo estaba a punto de cambiar, pero instantes antes de que éste se pusiese en verde, la mujer dio un gran acelerón para salir de allí y llegar lo antes posible a su destino. Lo que la mujer no pudo ver es que por el otro lado de la calzada, un potente todoterreno, en vez de frenar al ponerse el semáforo en ámbar, decidió también acelerar al máximo para pasar cuanto antes. Ambos destinos se cruzaron en el momento más inoportuno. El todoterreno embistió brutalmente en el coche de la mujer, desplazándolo de manera atroz frente a mis ojos. El coche comenzó a dar vueltas y el niño que segundos antes saltaba de alegría salió despedido por una ventanilla destrozada. El cuerpo del niño, totalmente ensangrentado, quedó tendido, inerte en medio de la calzada. Y en pocos segundos la historia de una vida cambió para siempre. ¿Sabes quién era ese niño?, preguntó Josué. No, ¿quién era? No lo sé, porque nunca existió. ¿Pero en algún momento has dudado de la veracidad de esta historia? Claro que no. Espero que no haya sido demasiado cruel, pero la historia es totalmente falsa. Me la he inventado. Pero, ¿por qué me cuentas una historia así? ¿Qué necesidad hay de hacerme creer eso y que me sienta así de mal?, se sorprendió David. Porque tengo que demostrarte algo y necesito que entiendas. La gente está tan acostumbrada a recibir una tras otra noticias negativas, sucesos trágicos, historias dramáticas, que nadie se para a pensar sobre la información que recibe. Simplemente la aceptan como algo normal. Creen que ese es el mundo en el que vivimos y nadie duda de ella. La gente es capaz de aceptar y creer todos los mensajes negativos que recibe. Incluso en muchos casos, lo que es más grave, han perdido la capacidad de asombro. Llegan a estar casi inmunizados, ya ni siquiera se sobresaltan. Todo lo negativo les parece normal y lo aceptan sin más. Increíble y desgraciadamente la historia cambia cuando reciben un mensaje positivo, cuando les hablan sobre sus posibilidades, sobre su potencial, sobre su capacidad de crecer, de cambiar, de mejorar, de que pueden aspirar a algo mejor en todos los aspectos de su vida. En ese mismo momento, la semilla de la duda que plantaron en sus mentes reacciona de manera instantánea. Y dudan de que eso pueda ser cierto, dudan de que eso sea posible para ellos. Entonces su mente comienza a buscar todas las razones por las cuales eso no puede ser. La mente recuerda los mensajes recibidos. No te hagas ilusiones, así no sufrirás decepciones. Tú no eres lo suficientemente inteligente o no tienes la educación. Eso es para otros, no para ti. Eso no me lo creo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya no puedo cambiar. No valgo para eso. Y así, un sinfín de excusas. La semilla de la duda y de los miedos germina instantáneamente. Ser realista, dice algunos. Pero, ¿qué es ser realista? ¿Acaso es aceptar la mediocridad, abandonar antes de intentarlo, para así no fracasar? ¿No aspirar a nada y vivir en la resignación? Dudamos de nuestra capacidad, de nuestro potencial, y creemos en todo lo negativo y en las falsas limitaciones. Es hora de cambiar el sistema de creencias que te ha retenido. Dale, David, es hora de abrirte a nuevas posibilidades. Es el momento de escoger mejor la información que recibes y de comenzar a tomar la responsabilidad de dirigir tu propio destino, de reactivar y revivir la esperanza con nuevas expectativas, sin el yugo del pasado. Es increíble, pero me siento totalmente identificado con eso, Josué. En pocas ocasiones analizo las noticias, la información o mi entorno cuando es negativo. No dudo de ello. Sin embargo, hasta ahora, cuando me hablaban sobre mis posibilidades y capacidades, las dudas siempre me asaltaban. Ahora entiendo que me saboteaba a mí mismo. Cuando me hablaban de oportunidades, al instante desconfiaba. Por el contrario, cuando me contaban todos los problemas, todo lo negativo de algo, lo aceptaba sin más. Es como si me hubiesen educado y condicionado para creer solo en lo malo y dudar de mis capacidades. Si esas son las limitaciones que crea el entorno, imagínate ahora que dos personas tienen que atravesar un bosque, siguió Josué. Ninguna de las dos tiene información previa de ese bosque, pero antes de atravesarlo, a una de ellas le advierten que debe cruzarlo lo más rápido posible, que no se entregan
por nada, que no se entretengan por nada, ya que en ese bosque es muy peligroso, con un desagradable microclima, frío y oscuro, con depredadores agresivos y unos temibles mosquitos que puedan provocar graves infecciones y altas fiebres. Al otro le dicen que disfrute del maravilloso y relajante bosque, que no se pierda las únicas y asombrosas flores que existen en él, con sus increíbles aromas, que camine despacio y esté atento para poder ver algunos preciosos e inofensivos animales que se esconden entre la exuberante vegetación y que admire los gigantescos árboles centenarios en ese bosque, que absorba la frescura del maravilloso y exclusivo microclima de ese bosque y que escuche el maravilloso canto de los exóticos pájaros que habitan en él. ¿Cuál será la actitud de cada uno de ellos? ¿Qué crees que verá uno y qué verá el otro? Cada uno tendrá una experiencia distinta, más bien totalmente opuestas, contestó David. Así es, a pesar de que el bosque es el mismo, debido a la información que han recibido previamente, tendrán un condicionamiento y unas expectativas distintas, y su percepción del bosque variará. Las creencias del primero harán que atraviese el bosque corriendo, temeroso. Su respiración y sus pulsaciones serán agitadas. No podrá ver nada de su entorno porque estará atento buscando el posible peligro. Estará a la defensiva y se sentirá aliviado al salir y sobrevivir a ese oscuro bosque. El segundo respirará profundamente y comenzará a buscar y admirar la belleza en todas partes. Se maravillará de los grandiosos árboles, de la frescura del bosque. Percibirá los paradisíacos aromas. Escuchará el singular canto de los pájaros a su paso. Se sentirá integrado en la naturaleza. Caminará despacio, permaneciendo en el presente, absorbiendo cada momento de ese privilegiado entorno. Para esa persona ese bosque será un auténtico placer para los sentidos y su paso por él se convertirá en una experiencia inolvidable. Sus experiencias primero se formaron en su mente, sus expectativas fueron condicionadas previamente y esa percepción predeterminada creará su realidad. De la misma forma, la información que has recibido en tu vida moldea tus creencias, las cuales crean tus expectativas y generan la percepción de tu realidad. Ahora, estamos cambiando esa información. Poco a poco vamos derribando muros y limitaciones creadas en tu pasado. Vamos eliminando los viejos condicionamientos que le cortaban para instaurar nuevas creencias, nuevas maneras de pensar que te influirán de forma positiva, que te ayudarán a superar los miedos y a expandir tu mundo interior, a aumentar tu conocimiento y la comprensión de por qué somos como somos, de cómo funciona nuestro cerebro. Si logramos entendernos mejor y eliminar esas limitaciones, tendremos la llave para nuestra transformación. David escuchaba fascinado una vez más las palabras de Josué, pero también notó que estaba hablando con mucha premura, como si creyera que le podía faltar tiempo. David no quiso pensar en ello, no podía ser, y decidió seguir absorbiendo los conocimientos de Josué. De la misma manera que nadie te creería en el año 1500 y te tomaría por loco si hablaras a sus gentes de todos los avances actuales, dentro de unos años tú mismo te reirás de los límites que te imponías. Te sorprenderás de las ridículas creencias que coartaban tu potencial, recalcó Josué. A veces oigo decir, pues, yo no me lo creo que es imposible. Desgraciadamente, el que piensa de esa manera se condena a sí mismo y cumple su autoprofecía. Todo lo que crees que es difícil se vuelve difícil, no porque lo sea, sino porque tu pensamiento lo hace difícil. Por el contrario, todo lo que creas que es fácil se vuelve fácil porque así lo crees. Es la resistencia del pensamiento al cambio lo que hace las cosas difíciles, dijo Josué. Muchas personas afirman de entrada que tal o cual cosa es muy difícil para justificarse de antemano, para así tener un motivo al cual agarrarse como excusa para no creer en ello y no intentarlo. Solo tú te limitas con tus propias creencias al buscar todas las razones por las cuales no puedes cambiar. Es la resistencia del pensamiento al cambio lo que hace que las cosas difíciles sean difíciles. Solo tú te limitas
con tus propias creencias a buscar todas las razones por las cuales no puedes cambiar. Por eso te contaba esta historia, porque no tenemos problemas para creernos todos los mensajes negativos y limitadores, pero cuando nos encontramos con la oportunidad, dudamos de ella y de nuestras posibilidades. Ahora quiero que me respondas, David. ¿Qué creencias te benefician más? Las que te dicen, yo no puedo cambiar, es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No hay más remedio que resignarse? ¿O las creencias que afirman, sí, quiero cambiar, sí, quiero mejorar, puedo cambiar y es más fácil de lo que creo? Está claro que las creencias positivas de sí puedo y de que es más fácil de lo que creo son los que más me van a beneficiar, dijo David. Por eso debes hacer afirmaciones positivas con los pensamientos y creencias que quieras incorporar, David. Pon en tu mente lo que sí quieres, los pensamientos que te van a ayudar. Lo que ocurre es que a veces, al hacer afirmaciones positivas sobre mí mismo, me cuesta creérmelas. Tengo la sensación de que me miento, objetó David. No importa. Aunque creas que te estés diciendo la mayor mentira del mundo, lo tienes que seguir repitiendo una y otra vez, porque poco a poco esa afirmación y ese pensamiento irán calando en tu interior. De la misma manera que las limitaciones se han creado por la repetición de información, ahora tienes que repetir la información positiva para que gradualmente comience a convertirse en parte de ti. Tienes que darte la oportunidad de aceptar y adaptar ese nuevo pensamiento a tu vida. Igualmente, la información que recibes y las personas a tu alrededor influyen en tus percepciones y en tu comportamiento. Todo ambiente tiene un campo energético. Las creencias de las personas en tu entorno, sus actitudes y expectativas sobre ellos mismos y sobre ti también te afectan. Si ellos no creen en ti, crean una influencia y campo energético negativo. No solamente nos influye lo que nosotros mismos pensamos y creemos, sino las creencias y las expectativas de las personas de nuestro entorno. Por eso es tan importante el ambiente que nos rodea y la información que escogemos. Cada día tienes que tomar decisiones sobre lo que te rodea, cada día tienes que elegir lo que lees, lo que escuchas y cada día tienes que sacar un tiempo para ti, para encontrar la paz, entrenar tu mente para centrarte en lo que sí quieres, revisar tus pensamientos y emociones, para seguir por el camino que tú decidas. El resultado de donde hoy estás es la consecuencia de los pensamientos y las creencias que has tenido hasta ahora. ¿Dónde estarás en el futuro? Será el resultado de tus pensamientos y tus creencias actuales. Influencia del pensamiento en el cuerpo. Y dice, Josué se tomó unos momentos de descanso y reflexión que también le fueron de ayuda a David para asimilar y recapitular todo lo dicho en aquella larga sesión. Al poco, con cierto alivio y una luminosidad renomada en su rostro, Josué continuó con sus explicaciones. Tú mismo habrás conocido casos acerca de la enorme influencia del pensamiento y de la mente en el cuerpo. El llamado efecto placebo es el efecto de mejoría o de curación que un paciente puede experimentar a través de un tratamiento con una sustancia inocua sin ningún tipo de propiedades curativas, como puede ser una píldora de azúcar. La cuestión más importante respecto de este hecho demostrado es que ¿qué función tiene el placebo? ¿Por qué funciona? El placebo funciona por el cambio de percepción del paciente. En el momento en el que el paciente cree que esa píldora o el tratamiento designado contiene la solución a su problema, su propio cerebro comienza a solucionarlo. El cambio de la percepción del sujeto es la causa de todo, su propia creencia, y en ocasiones es la solución. Hoy en día sabemos que las creencias, las experiencias y el entorno pueden modificar nuestra estructura genética. El efecto del placebo demuestra el poder de la mente. El pensamiento positivo, las creencias y las expectativas positivas pueden curar y alterar nuestro organismo. Y mira, David, quizás no lo sepas, pero también existe el efecto nocebo, que es el nombre que se le da al efecto contrario del placebo. Este término se utiliza para describir las reacciones dañinas o el empeoramiento que refleja una persona al administrarle un fármaco inocuo. El efecto nocebo prueba que las reacciones orgánicas no son generadas químicamente por el fármaco, sino más bien como consecuencias de las creencias negativas conscientes o inconscientes y por las expectativas pesimistas del paciente
que piensa que el fármaco le causará efectos secundarios perjudiciales o dolorosos. Las consecuencias del efecto nocebo son muy reales y dañinas, tanto a nivel fisiológico como emocional. La verdad es que no necesito muchas pruebas de eso, dijo David. Lo he podido comprobar personalmente, ya que este último año mis propios pensamientos, las dudas, los miedos y las preocupaciones estaban acabando con mi salud. Del mismo modo, un hipocondríaco cree de manera infundada que padece alguna enfermedad grave debido a sus constantes miedos por las interpretaciones de sus sensaciones corporales. Un hipocondríaco puede crear una expectativa negativa de tal magnitud que afecta a su organismo, pudiendo terminar padeciendo realmente la enfermedad. Tanto el efecto placebo como el nocebo no solo dependen de expectativas racionales, sino del condicionamiento previo, de las experiencias adquiridas en nuestro entorno. Son las creencias debidas a ese condicionamiento las que generan una respuesta a ese estímulo a priori inocuo. Lo que todo esto demuestra en el fondo es el gigantesco poder de la mente, tanto si son positivas como negativas. Para bien o para mal, nuestras creencias tienen una enorme influencia en nuestro cuerpo y condicionan nuestra vida en todos los sentidos. Ya no es válida la justificación de decir, es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Nuestro destino no está escrito en nuestros genes. Ahora sabemos que cualquiera puede cambiar. La ciencia ha probado que nunca es tarde para cambiar la estructura de la mente, por lo que cambiando nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra vida. Y en el extraordinario libro El hombre en busca de sentido, del que ya te hablé, el prestigioso catedrático de neurología y psiquiatra Viktor Frankl cuenta, entre sus dramáticos relatos sobre la vida en el campo de concentración en Auschwitz, una de las experiencias que le demostró el poder de la mente y la estrecha relación entre nuestras expectativas y lo que nos acontece. El jefe de su barracón, un conocido compositor, le reveló un extraño sueño que tuvo, en el cual una voz le dijo que le respondiera a cualquier cosa que quisiera saber. El compositor le preguntó a la voz cuándo serían liberados del campo. La voz le respondió que serían liberados el 30 de marzo. Y este hombre tuvo un sueño en febrero y desde entonces rebosaba ilusión y esperanza. La fecha comenzó a aproximarse y las noticias sobre la evolución de la guerra no eran tan esperanzadoras para los presos de Auschwitz. Y el 29 de marzo, día previo a la fecha señalada por la voz del sueño, el compositor cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en el que había soñado que su sufrimiento finalizaría y sería liberado, la decepción y la desesperación hicieron que cayese en un estado delirante. Al día siguiente, falleció. Al igual que en este caso, Frank pudo comprobar en distintas ocasiones que los prisioneros que perdían la esperanza y dejaban de creer en el futuro estaban condenados. El poder de la mente está por encima de nuestros aún limitados conocimientos sobre el cerebro. En la actualidad ya está probada la conexión entre el estado anímico y la fortaleza mental con la salud y el sistema inmunológico. Como dijo Nietzsche hace mucho tiempo, quien tiene algo por lo que vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Son innumerables los casos registrados en la medicina tradicional, prosiguió Joshua, en los que la mente, a través de sus expectativas, ha curado infinidad de enfermedades. A pesar de ello, las grandes multinacionales farmacéuticas no han demostrado demasiado interés en la influencia de la mente para curar numerosas enfermedades, porque esas investigaciones serían menos rentables que las encaminadas a vender caras medicinas, muchas de las cuales acababan siendo retiradas del mercado por su nula efectividad o por los efectos secundarios. En el año 2002, el doctor Bruce Moseley realizó un experimento sobre el efecto placebo en la cirugía, algo en que los propios cirujanos no creían y que fue publicado en The New England Journal of Medicine. No es muy bueno mi inglés. El experimento buscaba averiguar qué parte de la operación en los casos de osteoartritis de rodilla era lo que realmente eliminaba el dolor de los pacientes. Se realizó una prueba controlada en 180 pacientes con graves problemas de osteoartritis, separados en 3 grupos.
2 grupos serían intervenidos quirúrgicamente y con el tercer grupo se emplearía una operación placebo. Esto es, simplemente se fingiría la operación. Una vez que el paciente estaba en la mesa de operaciones, el cirujano recibía un sobre en el que decía si realizaba la operación o no. Lo mostraba al resto del equipo sin decir nada e iniciaba el procedimiento que indicaba el sobre. Se procedía a la anestesia parcial, se colocaba la tradicional tela para impedir al paciente ver la cintura, ver de la cintura hacia abajo, y comenzaba la operación real o la operación placebo. El paciente podía ver la intervención por un monitor y comprobar todo lo que estaba sucediendo, pues incluso en la operación placebo el paciente veía cómo estaban operando su rodilla sin ser consciente de que era un video de otra operación. Pero el cirujano simulaba todo el resto del procedimiento, imitando todos los movimientos y secuencias del video. El propio doctor Bruce Moseley afirmó sentirse incómodo por estar realizando una falsa cirugía siendo cirujano y contradiciendo sus propias creencias. Una vez realizadas las operaciones, se hizo un seguimiento de los pacientes. Hasta 2 años más tarde, ninguno de los pacientes fue informado del tipo de operación a la que había sido sometido. Los resultados fueron asombrosos, ya que en todos los grupos, los que fueron intervenidos y los que no, se registraron los mismos resultados. Algunos de los pacientes con los que se hizo una intervención placebo y que antes de la operación apenas podían caminar, luego tenían una vida normal sin dolores. El doctor Bruce Moseley pasó de ser un total escéptico a creer en el poder de la mente, ya que pudo comprobarlo por sí mismo, concluyendo que tanto o más importante que la propia operación eran las creencias de los pacientes. Piensa en ello, David. Nos veremos mañana.